Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y además un muy feliz año 2020 para todos. Esto es Deporte al Derecho, el programa de La Voz del Derecho, en donde analizamos la actualidad deportiva desde un punto de vista jurídico. Estamos aquí con Andrés Charria. María José no nos puede acompañar hoy debido a temas profesionales y familiares, pero estará de regreso probablemente en el siguiente programa, o por lo menos eso esperamos nosotros. Esperamos. En cualquier caso, nos hará mucha falta y esperamos que llegue lo antes posible. Andrés, feliz año, buenos días. ¿Cómo van sus cosas? ¿Cómo va todo? Buenos días. Sí, año nuevo 2020, que no 2020 dice la RAE. 2020, un año interesante. Ese término. Un año que va a ser divertido, lleno de deporte, Tour, Vuelta, Eurocopa, Copa América, Olímpicos. Todo el deporte en un año, en 2 semanas tenemos Super Bowl, pues el deporte no para. El deporte no para y este año especialmente habrá competiciones y habrá temas. No, pero este año además es Copa América. Copa América, Eurocopa. Eurocopa al mismo tiempo, que me parece... Hay más partidos de buen nivel que en un mundial. Porque además... nos da porque los partidos de la Copa América los pasan por la tarde, los de la Eurocopa por la mañana. No, eso entonces, sí va a ser... uno va, corre, llega, ve fútbol, sí, descansa, almuerza, ve fútbol, come, ve fútbol y después repite. Ve béisbol en la noche, es perfecto. No, qué emoción. Va a haber un empacho de deporte la mitad de año va a ser endemoniado. ¿Eso cuándo es? ¿Junio? Pues es mitad de año. Tour. Por eso, junio. El Tour lo retrasan. Julio y agosto. Junio, julio y agosto. Por eso. Junio va a Eurocopa y Copa América. Julio y agosto van Olímpicos. No, Olímpicos empiezan en agosto. ¿Julio y agosto? No, agosto. Se lo garantizo. Bueno, pero todo empieza, yo no sé si empieza con la final de Champions o el Tour, pero empieza final de Champions y después empiezan todos los Olímpicos son del 24 de julio al 9 de agosto. Bueno, sí, julio-agosto. Después tenemos Copa América y Euro. Pero además, antes... habrá eliminatorias de Mundial y seguramente en esas eliminatorias ya tendremos un tema jurídico. La Copa América va del 12 de junio al 12 de julio. Busca el Tour. Es la Copa América, vamos por partes. Eurocopa va desde el 12 de junio en adelante, entonces arrancan el mismo día, muy probablemente duren lo mismo, el mismo mes. Yo creo, pues para hacerlo... atractivo, probablemente vaya a ser el mismo día la final, una por la mañana y una por la tarde, me parece fantástico. Buenísimo. Tour el Tour de Francia va desde el sábado 27 de junio hasta el domingo 19 de julio. Entonces lo echan un poquito antes de los Olímpicos, una semana antes. Ahí tenemos, es deporte, pero esto es una emisora jurídica. Va a haber dopaje, seguro, y vamos a hablar de dopaje. Va a haber tema de boletería, seguro. Va a haber temas de corrupción, de amaño de partidos, no estoy diciendo que van a amanar, pero de aquí a allá va a haber de eso. Va a haber temas de seguridad y tranquilidad en los estadios, lo puedo asegurar, sobre todo Eurocopa, que van a jugar en diferentes... países. Va a haber de todo. Rusia nos viene ya para hablar de calendario jurídico. Lo primero que viene es la pelea de Rusia, no de la Federación Rusia, del Estado ruso, para que puedan participar sus deportistas, no solo en los Olímpicos, en cualquier evento. Y ahí quiero empezar a hablar de dopaje. La sanción que le imponen a Rusia es una sanción muy fuerte. Yo creo que puede ser justificada porque el Estado ruso entró en una trama para dopar a sus deportistas y una vez se descubrió con Ícaro y empezó una investigación, el Estado ruso falseó bases de datos y falseó información. De manera que todos los atletas rusos están
en este momento sancionados y ahorita, y ya va. Pero no solo los atletas, ningún dirigente puede ser parte de ninguna organización deportiva, no pueden organizar competencias en el territorio ruso, o por lo menos ese es como el abrebocas de la sanción, y no podrán hacer nada. Pero viene lo que yo siempre he dicho, yo creo que lo que vamos a decir hoy, lo hemos repetido 2 o 3 veces, pero por la pertinencia del tema, lo volveremos a hacer. El primer tema es que podrán participar con bandera neutral, y creo que cuando suben al podio, que es lo que más me gusta, cantan la Oda a la Alegría de Beethoven, podrán participar aquellos que no sean sospechosos de dopaje. Yo me río con mis alumnos y con muchos amigos, digo, es que muchas veces a mí me sancionan por sospecha, por tentativa de sospecha. Pero eso, que es un chiste malo, jurídico y malo, acaba siendo realidad con los deportistas rusos. Podrá participar aquel que no sea sospechoso de haberse dopado. Me parece muy difícil y me parece jurídicamente antitécnico desde el punto de vista penal. No ser sospechoso de dopaje, ¿cómo hace uno para probar que no sea sospechoso de dopaje? Vamos a ver cómo la sospecha de dopaje es muy amplia, y podría uno decir que todos los deportistas están sujetos a una sospecha de dopaje, porque el sistema está concebido para que aquella persona deba probar que no se dopa. ¿Cómo prueba que no se dopa? Pues normalmente porque los resultados analíticos adversos no arrojan nada, pero de ahí en adelante es difícil. Pero imagínense usted un deportista juicioso, limpio, ruso, que hace 2 años empezó, y que los deportistas en 2 años mejoran sin dopaje, mejoran de manera asombrosa. Un deportista que corre los 200 metros planos y que no va a poder correr por varias razones. Uno, seguramente porque ni siquiera ha tenido controles al dopaje, porque es joven y apenas va a empezar a entrar en el pasaporte biológico, en los pools de deportistas protegidos y este tipo de cosas. ¿Cómo va a poder hacer Alexei? No conozco ningún Alexei, pero ¿cómo va a hacer Alexei para probar que no es sospechoso de haber cometido dopaje? Eso me parece una locura. Sí, eso es cierto. Aprovecho entonces, antes de que ya entremos en el tema, que pues va a ser el mismo del que estamos hablando ya, pero pues para recomendarles la columna de Andrés. La columna de Andrés sale todos los lunes en el diario La República, en la separata de asuntos legales. Normalmente pues se hablan de temas netamente jurídicos en un 95% de los casos, salvo pues que ya haya un comentario respecto de administración deportiva o el caso en donde se desviará por eso, pero pues es más o menos el grueso. La columna de hoy trata de dopaje, pues como era de esperarse para nosotros. Y hay una cosa en la que pues quiero empezar para que empecemos el debate de una vez, porque a mí me parece... Esto no es debate. No, el debate sobre esta columna charla de la columna de Andrés de hoy. Dice la columna: ¿cómo es posible que se pregone responsabilidad objetiva de los deportistas, hecho abiertamente inconstitucional? Hay una cosa, y es con la que yo siempre he debatido con Andrés, me mantendré en mi postura. El dopaje no es un tema de responsabilidad objetiva. Para mí es un tema de inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué pasa? La responsabilidad objetiva quiere decir que la pericia o la no intención de realizar ese hecho que se constituyó en el resultado dañoso exonere del resultado dañoso. Entonces, ni la culpa, ni la ausencia de culpa, ni la ausencia de dolo exoneran a la persona que lo comete. En este caso, en el dopaje, si uno logra, y cuando digo uno como deportista o como abogado del deportista, logra demostrar que la sustancia ingresó al organismo sin intención de mejorar el rendimiento, el deportista es absuelto. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sí ayuda es una clara inversión de la carga de la prueba. ¿Qué es una inversión de la carga de la prueba? Yo no tengo que probar no me tienen que probar que soy culpable, yo debo comprobar mi inocencia. Que eso es y volvemos a lo mismo. ¿Cómo vamos a poner a un deportista que, pongamos el caso de un ciclista cualquiera,
Este ciclista muy probablemente lo único que sepa hacer es montar en bicicleta. Y además de que solamente sabe hacer eso, en este momento está alejado de su trabajo porque está temporalmente suspendido por un resultado analítico adverso. Y además de eso, le dicen, mire, le sugerimos que contrate unos abogados expertos porque es que esto no es fácil. Eso no es fácil. Además de que le sugerimos eso, el proceso muy probablemente, si usted es lo suficientemente bueno, o tuvo la suerte de que se lo hizo una autoridad internacional, el proceso se va a llevar en primera instancia en inglés, en francés o en algún otro idioma. ¿En inglés o en francés? Sí. ¿En inglés o en francés? Si tiene tan buena suerte que es FIFA, es en español. Puede ser en español, pero eso no pasa. Eso no ocurre. Entonces, en inglés o en francés. Eso quiere decir que pues ya toca incurrir en las cargas de no solamente pagarle a estos abogados para que me defiendan, sino pagar las traducciones, los envíos de DHL y demás y demás. Una vez tengamos eso, entonces nos toca sentarnos a los abogados con los deportistas a decirle, a ver, pongámosle nombre, Julián. Julián, cuéntanos qué pasó. No, mire, yo estuve en un asado en Cartagena donde se consumió carne, éramos 50 personas y había carne para toda la cuadra. Pues me hicieron control a los 2 días y salí positivo por un esteroide anabólico. Ok, perfecto. Volvamos a los temas teóricos. Esteroide anabólico, ciclismo. ¿Sirve? Podría servir, pero no es el dopaje clásico del ciclismo. No, es EPO. Ese es el dopaje clásico. Entonces, si estuviéramos hablando de un levantador de pesas, o volvamos a lo mismo, un levantador de pesas con EPO. Igual de sancionado. Entonces, no hay un tema, y eso sí lo comparto con Andrés, y volvamos a la columna porque ahí está escrito. No se mira si hay un nexo de causalidad respecto de la sustancia y la disciplina, si cosa que me parece que sería fundamental dentro del sistema. Pero entonces, el deportista tiene que sentarse a decir con los abogados, listo, perfecto. Dentro de la verdad, porque ya estuvimos involucrados en un proceso en donde en la primera instancia se dijeron una cantidad de mentiras absolutamente enorme, y eso lo que hizo fue perjudicar al deportista muchísimo más de lo que lo ayudó. Lo que toca decir es cómo argumentamos de forma seria y congruente que esta sustancia, cualquiera que sea, ingresó al organismo de una forma que nos imaginamos mas no conocemos. No podemos probar. Pero que no podemos, entre comillas, probar y que es imposible saber. Entonces, ahí el deportista dice, miércoles de ceniza, esta vaina se nos complicó. Entonces, hay ciertas dificultades del régimen en sí. Yo le voy a leer lo que dice el código. Estoy de acuerdo, puede haber una inversión de carga a la prueba, pero le leo lo que dice el código, que es la fuente. El principio de responsabilidad objetiva, en el caso de que se encuentre una sustancia prohibida en una muestra de un deportista, conjugado con la posibilidad de que las sanciones puedan ser modificadas basándose en sus criterios específicos, instaura un justo equilibrio. Es decir, el propio código habla de responsabilidad objetiva. Usted podrá hablar de inversión de la carga a la prueba, pero... Puede ser, o sea, el término sí, hablo para los abogados colombianos que el tema... En cualquier caso, yo quiero empezar, empecemos a hablar con nombres. Espere, le propongo entonces, vamos a nuestra pausa y después arrancamos ya con el programa entonces. Listo. Esta es La Voz del Derecho. Vamos a hablar con nombres propios porque no quiero suspicacia y no quiero decir es que hay unos, no. Colombia lleva un año... Annus horribilis, como diría la reina Isabel, en temas de dopaje. Fabián Puerta, Robert Farah, Fabio Castañeda, Manzana Postobón. Todo esto, o sea, metamos en lo que lleva el 2020 dentro del 2019. Estoy dando nombres, apareció una niña Asprilla, una levantadora de pesas y una cantidad de nombres que no conozco. No, a ver, paralímpicos hay muchísimos. Hay muchos. Estoy hablando de los nombres conocidos. Pero Colombia está catalogada como una de las... Álvaro Montero, se me ha olvidado. Mire, aquí están, yo tengo un par. Desde el 2018 tenemos Andrés Caicedo, pesista. Jason López, pesista. Fabián Puerta, ciclista. Alexis Camacho, ciclista. Santiago Salazar, BMX. Juan José Amador, ciclista. Daniel Londoño y Giovanni Ricardo, futbolistas. Harlinson Pantano, ciclista.
Aquí tenemos dentro de la lista de la UCI, desafortunadamente un montón. Jessica Hurtado, Cano, Alex Norberto Cano, José Flover Peña Peña, Ramiro Rincón Díaz, Juan Carlos Cadenas Astoque. Ahí una cantidad muy importante de ciclistas, y además no hay coherencia, o sea, no hay uniformidad respecto de la sustancia. Muchísimos son con boldenona, pero pues también sale EPO, otros esteroides anabólicos, estimulantes, pasaporte biológico, muchísimos. Entonces, algo está pasando. Eso de que sale de una epidemia, el término epidemia a mí quizás no me parezca el más acertado, pero sí hay algo. Sí, algo pasa. Bien. Hay dos temas, empecemos a unir temas. Colombia estaba a la cabeza del control al dopaje, y yo creo que sigue estando, porque tenía un laboratorio acreditado que funcionaba y funcionaba muy bien. La doctora Gloria Gallo, que desafortunadamente murió, tenía el laboratorio bien manejado, acreditado, y funcionaba. Dicen, parece que hay una correlación entre la desacreditación del laboratorio del control al dopaje y el inicio de esta cadena desafortunada de deportistas con resultado analítico adverso. No lo sé. No tengo claro si esto es una causa o no. Lo cierto es que los controles de dopaje se siguen haciendo y no necesariamente no van a llevar los controles al laboratorio de Bogotá, sino que lo están llevando a Salt Lake City y a Montreal. Entonces, empecemos. Ya eso hace que el deportista se tenga que ver con un tema en donde hay costos. Mayores. Antes era muy probable que la muestra la analizaran en Colombia si la tomaban en Colombia. Era muy probable, no, la analizaban en Colombia. Por eso, sí, era muy probable, salvo que, por ejemplo, la mandaran a Río, pero Río tampoco está acreditado. En el 95% de los casos la analizaban en Colombia. Habiendo analizado la muestra en Colombia, lo que nos tocaba a los abogados o a los que han mandado para hacer las personas que revisen la apertura de muestra B, nos implicaba un taxi hasta la 68, a donde quedaba el laboratorio, a mirar que todo se hiciera conforme a los estándares. Ahora nos toca ir a Montreal o nos toca ir a Salt Lake City. O a Colonia, como le tocó a un ciclista. O a Colonia, en Alemania, para revisar el proceso. Eso ya implica, pues, un pasaje, unas 2 noches de hotel y el regreso, que pues obviamente es un tema que es costoso para un deportista. Entonces, sigamos partiendo de la base. Entonces, que antes se podía, ya no se puede. Pero yo no creo que eso sea una relación causa-efecto entre no laboratorio acreditado y, llamémoslo, canilla habilitada. No. No es una relación causa-efecto, pero ya aumenta. O sea, ya estábamos en subida. Ahorita la toca. Ahora empezó a llover. Bien. Yo personalmente, creo no, lo he visto y me he enfrentado cuando uno le dice a las federaciones nacionales que les hace programas de capacitación para sus deportistas en temas de control al dopaje, lo primero que dicen es ni de fundas, porque prepararlos es decirles dópense. Entonces estamos en una mentalidad terriblemente perversa donde no se confía en el deportista, pero además no se le informa. El sistema de control al dopaje es un sistema complicado. Ya vamos a hablar de la lista. La lista de sustancias prohibidas es una lista amplia que está además en unos términos que no son claros para un deportista. Aprovecho, el año pasado tuvimos una seguidilla de 6 o 7 programas en los que solamente hablamos de dopaje. Se cogió la lista punto por punto. Los que no estaban con nosotros en ese momento, pues se los recomendamos oír porque están dentro de la página y allá tienen, o sea, respecto de la lista poco ha cambiado. No ha cambiado nada, pero quiero hablar de eso. Entonces se le decía, yo lo dije, Andrés Charria, les ayudo y como sé que el deporte acá no tiene muchos fondos, lo hago gratis. ¿Para qué? Para que los deportistas me conozcan, que eso es una buena actividad comercial. Lo hice después de María Luisa Calle, hace unos 10, 12 años. Y la respuesta fue contundente. No nos interesa porque eso es decirle a los deportistas que se dopen. Eso no es cierto. La lista es complicada, para un deportista es difícil, pero por ejemplo ya hay apps que le permiten a uno saber qué medicamentos se debe consumir y qué no.
Pero también hay una serie de situaciones que el deportista no conoce, como una buena notificación, una recogida de muestra fuera de competencia, como un debido proceso, cuándo se debe asesorar, cuándo no, cuáles son sus derechos. Ningún deportista sabe nada. La capacitación que tienen los deportistas en Colombia de control al dopaje es cuiden su termo. Eso es lo único que le dicen en temas de dopaje. Acá, como lo dijo un gran dirigente que acabó con un equipo, acá hay cero tolerancia al dopaje, pero no hay conocimiento. Entonces es muy difícil, si a mí me dan el pase y no me dicen que no me puedo pasar una cosa que hay allá con 3 colores, amarillo, verde y rojo, pues me lo paso, porque no sé qué está prohibido y qué no. Entonces, acá hay ignorancia. ¿Será que el país se dopa más que los otros cercanos? No creo. Yo creo que acá hay más control. Como veníamos de una cultura de muchos controles porque teníamos el laboratorio acá, la cultura siguió. Pero pues cada vez hay más deportistas. Colombia en este momento tiene una cantidad de deportistas fantásticos que empiezan a competir y que no saben qué hacer. Entonces, para mí, no sé si será la principal causa, pero una de las causas por las cuales hay tanto dopado tanto positivo, es que no hay conocimiento. A mí un deportista me dijo, no puedo dar el nombre, me dijo, mire, yo tomé esto porque es para caballos y como no es humano, eso no va a marcar y no va a salir. Y ese es uno de los primeros errores. Claro que marca, claro que sale, y la primera sustancia de dopaje es aquella que no... Y claro que dificulta el proceso de defensa. Claro, porque es que ese sí es... Porque es que uno, o sea, medicamentos humanos, uno pues... El cielo es el límite con la defensa, pero es que con una cosa para caballos... No, pero viene entonces, Dios vamos a empezar Jesús. a hablar de la boldenona. Boldenona ha habido... Peri, antes de hablar de boldenona, yo quiero hablar un tema. Hay un cambio, y además es un cambio sustancial, porque es que cuando hicimos el análisis del código y de la lista el año pasado, sabíamos que estaba en tránsito un nuevo código que entró a regir este año. No. Sí, 2020. Hay código 2020. Ah, sí, señor. Sí. El nuevo código, antes, partamos entonces del viejo. El viejo código permitía el reporte del resultado como el resultado analítico adverso. Ese es el término técnico. Ese es el positivo de los del periodistas. positivo. Sí. Hoy en día cambió esa situación y hay una posibilidad de que cuando existan ciertas circunstancias de tiempo, modo y lugar que ya les voy a explicar en el único ejemplo que hay, que además se instauró desde el año pasado, pero a la luz del nuevo código es el único ejemplo que hay hasta ahora, para que se reporten los resultados como resultados analíticos atípicos, que es una cosa distinta. ¿Qué pasa con los resultados analíticos atípicos? Son resultados que, si bien reportan la presencia de una sustancia prohibida, ese reporte de presencia de sustancia prohibida está acorde o tiene un análisis previo realizado por la Agencia Mundial Antidopaje de que esa sustancia es más probable que no que haya provenido a través del consumo de carne contaminada. Vamos al caso en concreto. Clenbuterol. Salió en septiembre del año pasado en inglés se llama WADA Stakeholders Notice, que es una circular de WADA diciendo, señores, para los resultados de clenbuterol que se encuentren dentro del 0.1 a 5 nanogramos por mililitro y siempre y cuando el deportista haya probado haber estado en México, Guatemala o China. ¿Colombia creo que estaba también o no? México, Guatemala y China, ese resultado puede ser reportado como atípico y no le genera consecuencias nocivas al deportista. Si se defiende un poquito. Pues toca ir con el pasaporte y decir, mire, yo estuve en México, pues comí carne, estuve en México una semana. Uno en México come carne, sin lugar a dudas. Aquí está el sello de entrada y el sello de salida del país. Me hicieron el control a las 12 horas que yo llegué y pues la concentración es muy bajita. Ahí está. Ese fue un caso de un deportista que nosotros manejamos, se llamaba... Ese fue el caso de Fabio Castañeda. Fabio Castañeda Fabio, tuvo la buena o mala fortuna. Primero llegó a la oficina más asustado que ninguno
Fabio es un tipo absolutamente espectacular. Y esto fue en un tema de 2 días que logramos hablar con el laboratorio y con el grupo de control al dopaje de aquí de Coldeportes, que, valga la aclaración, lo hicieron todo muy rápido y nos ayudaron muchísimo en ese caso. Eso fue raro. Llegué yo, les mostramos, llevamos el pasaporte, les dijimos, mire, esto pasó, y ese mismo día por la noche dijeron, esto es congruente con la ingesta de carne contaminada, todo bien. Bien, entonces ahí sale el deportista. Ahí empieza a decir, es posible, y la Agencia Mundial de Dopaje y las autoridades deportivas ya lo tienen claro, es posible que la ingesta de carne dé como resultado un resultado analítico adverso. Porque no solo en este país, pero en general no se cree. Cuando uno habla con sus amigos, yo tengo un grupo de abogados, de mis compañeros de universidad, y uno le dice, Charria, usted está inventando cosas. Es posible, la Agencia Mundial de Dopaje ya lo tiene claro. Pero no solo es clenbuterol, y ahí quiero empezar a hablar de boldenona. No vamos a hablar de trembolona, que es el caso de Lupita González, una atleta mexicana, sino de boldenona porque tenemos 2 casos colombianos que son insignias, que es Fabián Puerta y Robert Farah. Bien, lo primero que hay que decir es que la boldenona es un producto que se vende para levantar ganado. En muchos sitios uno habla con los ganaderos y dicen si se usa. Aparece un de hecho, lugar. Yo ahorita estaba leyendo aquí que en el Valle del Cauca hay una noticia grande en un periódico de amplísima circulación nacional diciendo que el departamento del Valle está recomendando controlar el uso o controlar el consumo para sus deportistas de carne, porque es que además partamos de una base. Si cualquiera de nosotros consume carne que tiene residuos de algún esteroide anabólico, no nos pasa nada. Lo que dicen los periodistas o algunos periodistas de que eso es completamente dañino para la salud y todos estamos... Eso es falso. Eso es falso. Incluso hay estudios que hace la misma WADA respecto de cómo los picos de testosterona, al no poder ser metabolizados por el cuerpo, se transforman endógenamente, eso quiere decir dentro del cuerpo en boldenona o en otro esteroide para que el cuerpo tenga la capacidad de metabolizarlo. Entonces, primero, no creamos y no seamos tan obtusos de creer que es que aquí todos tenemos que volvernos millennials del siglo XXIII, que nos volvemos vegetarianos y todo es libre de esteroides, antibióticos y demás. ¿Por qué no? O sea, esto es una industria que lleva mucho tiempo, hasta el momento a nadie le ha pasado nada, por lo menos no que yo conozca, y no vayamos a satanizar el uso de carne, porque pues es que, a ver, una dieta de un deportista de fondo tiene que tener mucho carbohidrato y proteína. De un deportista que es un deportista de potencia, tiene más proteína y menos carbohidrato. Pero sigamos con boldenona en carne. Pero lo que voy es, la necesitan. Carne hay que comer. Carne hay que comer. A mí me encanta. Entonces, quería hacer esa cuña porque creo que es importante no satanizar la industria. Habrá gente que le guste comer carne libre de cualquier tipo de... Y pagar el doble de plata. Pero entonces, bueno. la carne producida en Colombia puede tener boldenona. Puede tener boldenona es que dijo el Comité Olímpico, pero yo no conozco el estudio, que 1 de cada 4 o 1 de cada 5 reses... El 23%. El 23%, una de cada 4. Una de cada 4 reses puede dar trazas de boldenona. Entonces, y la boldenona tiene unas características que es resistente al fuego y se puede pasar. Pues obviamente si uno come carne con boldenona, pues va a tener boldenona en el organismo. Lo que dijeron hace algunos días es que para que le dé positivo por boldenona uno se tiene que comer 3 toneladas, estoy exagerando, pero tiene que comer no sé cuánta cantidad de carne, pero que además la carne tiene que ser, el corte tiene que ser en el cuadro donde se pichó al ganado. Eso es para que dé los efectos de la boldenona, y ya vamos a hablar de la boldenona de gimnasio, para que dé los efectos de la boldenona de gimnasio. Pero para que presente, para que dé un nanogramo, con la ingesta de carne va a dar. Porque no nos olvidemos que la mayoría de las sustancias prohibidas no son de nivel o de umbral. La sola presencia, y eso dice el Código Mundial de Dopaje, la sola presencia. ¿La presencia de cuánto?
de un poquitico, de una mincha, de un nanogramo. Entonces, para que crezca músculo, para que dé volumen, para que dé forma, pues sí se necesitaría comerse 2 vacas. Pero para que llegue a un análisis de sangre, a una toma de sangre, sobre todo de orina, la boldenona, pues basta con comer carne. Entonces, ese es el primer tema. Hay 2, digamos que hay una sola boldenona, pero hay 2 posibilidades de presencia. La boldenona es una sustancia, es un doping de gimnasio. Todos aquellos... Además, vayamos a la farmacología de la boldenona. ¿Cómo funciona la boldenona? La boldenona fomenta 2 cosas. Primero, que no se genere la no acumulación de ácido láctico en el músculo una vez se rompe la fibra, primero. Segundo, la regeneración de la fibra de forma acelerada. Eso quiere decir que pues cuando uno hace pesas, entonces alza peso, la fibra tiene una microfractura, una microfisura. Eso normalmente se llena con ácido láctico, que es lo que hace que nos duela cuando salimos del gimnasio y demás. La boldenona lo que hace es que ese ácido láctico se reemplace con otra fibra de forma más acelerada. Y la tercera es que favorece la retención de líquidos. Entonces, como favorece la retención de líquidos, el cuerpo en teoría está más hidratado. Si el cuerpo está más hidratado, se recupera más rápido. Si se recupera más rápido, puede entrenar más, puede crecer más y demás. Pero además, esto es un estudio de mercado que hicimos solamente por curiosidad. Uno va a una veterinaria y no les estoy mintiendo. Puede comprar una cosa que se llama Ganabol y el Ganabol viene en ampolletica, y en ampolletota o en litro. Ah. Es un bidón de esa cosa y preguntándole al tipo, ¿usted vende esto? Y me dice, aquí me llegan muchos musculosos que yo no creo que sean ganaderos. Entonces, uno empieza a mirar. Si uno mira pues, las páginas. Si le llega un nevecón de estos, pues uno dice, a ver, miércoles, ¿cuál será? Y aquí viene el debate que Andrés siempre ha tenido de, venga, ¿será que dentro de ese espíritu del deporte y protección de la salud no está más relacionado, en vez de joderle el caminado a un deportista por una sustancia que no le mejora el rendimiento, que pudo haber venido de cualquier parte, que además no tiene plata para defenderse y que es un proceso largo y desgastante? O proteger la salud de que personas del común y corriente vayan a una ganadería, a una tienda veterinaria de ganadería, compren irresponsablemente una aguja y un tarro de esteroide, que el que sea, trembolona, boldenona, clenbuterol, el que sea, incluso testosterona, se chusen y después se vayan a echar pesa. Bien. Yo quiero hablar un poco. Entonces, la boldenona, si uno mira las páginas web, por curiosidad, ahora pongan boldenona pesas. Y hay infinidad de páginas web que le cuenta a los habituales de un gimnasio cómo hacer ciclos de boldenona. Es decir, la boldenona un solo pinchazo no sirve, sino que hay que pincharse muchas veces y levantar pesas. Eso solo no funciona. Y tiene unos efectos secundarios fuertes. Y ahí viene el tema, es decir, ¿por qué no se controlan los gimnasios? Yo voy al gimnasio prácticamente todos los días y hay unas personas que claramente están dopados. Eso, pues no cabe la menor duda, uno lo ve en los vestieres, cómo se pasan cosas, cómo hablan, y es una locura. Esa es la boldenona dopante. ¿A quién le sirve? Empecemos, pues a un levantador de pesas, a algunos deportes de combate, obviamente a los fisiculturistas. Pero imaginemos que una gimnasta tenga la mala fortuna de dar positivo por boldenona. Esta niña, una gimnasta, no necesita músculo. Es lo que menos necesita. Las gimnastas son muy delgaditas porque la habilidad que tienen que desarrollar es más precisión y además, elasticidad. Hay un tema y les recomiendo este libro a los que lo quieran buscar. Yo lo tengo en digital y se llama El oro de Fausto, traduce el título. Sí. Y es la historia de exactamente lo mismo que están acusando a Rusia en este momento, pero lo hacía la República Democrática Alemana en su momento de pugna con la República Federal Alemana. Sí, las nadadoras. Y hacían un montón
ahí sí de dopaje confesado de Estado. De Estado, era un dopaje de Estado. Entonces, ¿qué pasa con los esteroides? Los esteroides, y además esto cuando estamos hablando antes de la caída del muro de Berlín, en los 70s y en los 80s, pocos estudios había de la calidad de los estudios que hay hoy en día. Y un esteroide anabólico tiene una de los contras que tiene es que el cartílago o el ligamento, que es lo que une el músculo con el hueso a la articulación, se pone muy rígido. Y si el ligamento se pone muy rígido, si algo que tiene que ser flexible se pone rígido, se favorece su ruptura. Se rompe. Si se favorece su ruptura, entonces estamos hablando de lesiones serias de rupturas del ligamento cruzado en rodilla, del ligamento cruzado anterior abajo dentro del cuádriceps, talón de Aquiles. Y pues a fin de cuentas, eso termina viciando el proceso de preparación de un deportista. Entonces, hay una cosa que yo quiero reiterar, porque además lo hemos dicho en programas pasados. Un deportista malo dopado es un deportista malo dopado. El dopaje no es una pócima mágica como el agua que da Bugs Bunny en Space Jam para que le ganen a los monstruos. Esto no es tomarse una pócima mágica y ya eres Michael Phelps si eres nadador, o eres Eliud Kipchoge si corres. No, esto, además de todo, tiene que ser un deportista bueno. ¿Por qué? Porque el dopaje da un 2, un 3, un 4% extra, que además, volvamos a lo que mencionó Andrés de Ícaro. En Ícaro hacen el experimento con una persona que no está sujeto a control al dopaje y que tiene un resultado en una carrera de ciclismo muy famosa para amateurs, muy bueno, y después de un exigente y riguroso programa de dopaje volutivo y doloso, le va peor. Sí. Entonces, esto no es soplar y hacer botellas, como dirían. Y además, los deportistas que se dopan normalmente tienen científicos muy especializados detrás, claro, que además no solamente entienden cómo funciona el organismo y cómo mejorar ese funcionamiento del organismo, sino que lo hacen de forma muy estudiosa y que lo hacen cuidando la salud del deportista. Cuidando la salud, pero además conociendo el sistema con miras a falsearlo. Y hay infinidad de casos en Medio Oriente especialmente, donde el dopaje de caballos ha sido una cosa, pues los jeques dopan a los caballos para sus carreras para y sus demás, apuestas. Y han sacado un montón de científicos. Estamos divagando, tema. Pero sigamos con la vuelta. Claro, pero estamos en eso, pero además vamos a un punto. ¿Cómo llegamos al tema de lo que usted hablaba del nexo causal? ¿Cómo llegamos al tema de que la sustancia realmente sirva? Y ¿cómo no podríamos nosotros aspirar, y cuando digo nosotros es Colombia, a que esta avalancha de casos de esteroides anabólicos, específicamente de boldenona, pueda llegar a ser tratada por la Agencia Mundial Antidopaje de la misma forma que se trató en México, en Guatemala o en China el problema del clenbuterol? Evidentemente y legítimamente creo que esto no es un tema de voluntad de los deportistas, no es un tema de dopaje de Estado en ningún caso, esto es un tema de mala suerte. Yo sí creo. Bien, pero miren, yo siempre he dicho... Sin creer mucho en la suerte. No, yo siempre he pensado que cada deporte tiene unos dopajes clásicos. Es decir, los deportes de largo aliento, maratón, esquí, alpino, todos estos es básicamente mejoramiento sanguíneo, EPO, darbepoyetina, eritropoyetina, Anaresp, este tipo de cosas. Los deportes de precisión tienen otros, los deportes de fuerza, evidentemente, pues vienen los anabólicos. Y en general, cada deporte debería tener una lista específica, porque, repito, si una gimnasta sale con boldenona, pues es absurdo pensar que esta niña está tratando de mejorar su masa, ¿cómo es que dicen? De ganar volumen o formar músculo o ganar volumen o definir músculo. Esta niña se vio como una carne y pues evidentemente tuvo la mala fortuna de dar un positivo. Antes la lista tenía algunas sustancias específicas prohibidas para determinados deportes. Y, por ejemplo, para el automovilismo estaba prohibido el alcohol, ya no.
ya, es decir, si un corredor de Fórmula 1 da positivo por alcohol, no le pasa nada. Yo no solo lo votaría de la Fórmula 1, sino que es que lo metería a la cárcel. Hay simplemente una sustancia que llaman betabloqueadores para unos deportes de precisión, precisamente automovilismo, billar, dardos y deportes submarinos. Son los betabloqueantes. Pero hay una cantidad de sustancias que para determinados deportes sí sirven y para otros no. ¿Por qué no se hace una lista específica para cada deporte? Yo entiendo que el código sí debe ser general, pero los deportes, cada uno tiene unos requerimientos físicos distintos. ¿Qué importa si un billarista da positivo por EPO? Es que EPO no le sirve al billarista. De pronto es un maratonista aficionado y quiere mejorar su rendimiento, no sé. Pero ¿por qué no se hace una lista específica para cada deporte? No lo hacen por facilismo, pero volviendo al tema de boldenona, cuando un deportista sale positivo por boldenona, obviamente con unos niveles muy bajos, pues tiene los mismos problemas que si hubiera salido un levantamiento de pesas con una boldenona altísima. El sistema de control del dopaje no mira eso. El sistema de control del dopaje, y lo dice, no mira voluntariedad, no mira un nexo causal, no mira absolutamente nada. Simplemente positivo, sanción, y Víctor dice que hay una inversión de la carga de la prueba. Yo digo que hay una responsabilidad objetiva, y todo tiene que llegar a que el deportista pruebe, como lo empecé diciendo, su inocencia. ¿Cómo va a probar su inocencia? Es fácil, por ejemplo, si hay un complemento alimenticio contaminado, porque normalmente uno guarda los frascos duran mucho, pero duran mucho. Duran mucho, pero la carne pero guardarlo, porque es que hay casos en donde el dopaje lo están reportando ahorita, sí, y el tema fue hace 4 meses. De julio. Sí. Y uno, fue madre, pero es que el suplemento ya lo boté, porque es que si pasan 6 meses y no me dijeron nada, pues presumo, a ver, una semana de llevar la muestra, una semana de analizarla, una semana de reportar el positivo, un mes. Pero si de 6 meses para atrás yo ya boté el frasco, ya no sé qué lote era. Pero además no notifican los resultados, los resultados, es decir, los negativos. Y eso es gravísimo, porque un deportista no sabe cuándo va a quedar limpio. En teoría, al mes uno dice, bueno, ya entregué esta de orina en noviembre del año pasado, yo creería que ya estoy limpio, pero yo tengo un caso de un deportista en Conmebol que se demoraron más de 1 año y medio en notificar al deportista. El deportista había cambiado 2 veces de equipo y al final, por un tecnicismo, el deportista acabó sancionado 8 días. Pero el tema no es fácil, porque volvamos a la ingesta de carne. Un deportista puede guardar, digamos que es un deportista juicioso, puede guardar las facturas, los potes, así sean vacíos, puede saber qué consumió de complementos deportivos, de suplementos deportivos, pero la carne que le prepara un restaurante, el asado que se comió con los amigos, cualquier cosa de estas, lo escribí en Twitter y lo sigo diciendo, un deportista, el más juicioso, le va a tocar llevar bolsitas y se come una carne, pero además echa un poquito de esa carne en una bolsa y le pone la fecha para poder decir, es que esa carne es. Porque si a mí me dio un resultado analítico adverso, a mí, Andrés Charra, me dio un resultado analítico adverso por una carne que me comí en octubre, no voy a poder probar cuál fue la carne que me comí. Tendré que hacer un muestreo de la carne del sitio donde la compré. Parece que en el Valle del Cauca hay, por lo menos hay más positivos por boldenona. Parece que en el Valle del Cauca hay ganado que se levanta con boldenona. Y tendré que convencer a quien me va a juzgar que el resultado analítico adverso por boldenona tiene que ver con ingesta de carne y no con que me pinché con una boldenona. Y eso es realmente difícil. Un deportista se da de cabezazos contra las paredes porque dice, es que yo no me dopé. Lo primero que dicen es, yo nunca la he consumido, no sé qué es. Al deportista no se le cree. Uno habla con la mayoría de periodistas y dicen, ¿qué va? Este se dopó. Al deportista no se le cree. Viene el último caso que quiero hablar y son unos procesos eternos donde casi que la duración del proceso es lo mismo que la sanción. Yo estoy por pensar, y ese es un pensamiento personal, que las autoridades de algunos deportes lo que hacen es hacer tan largo el proceso que en el evento en que el deportista sale exonerado de alguna responsabilidad, pues ya ha pagado 1 año y medio de sanción, de no participar en un deporte porque no lo puede hacer. ¿Qué sentido tiene que un deportista hace más de 1 año, más de 1 año y 6 meses, empiece un proceso de defensa de un resultado analítico adverso por boldenona y que al día de hoy
no se sepa nada, que no sabemos si está sancionado, no, que no está sancionado, que no ha pasado nada. El deportista hoy, lunes, empezó a hablar, dice, estoy agotado, no tengo dinero, no sé qué va a pasar, nadie me dice nada, y yo sigo diciendo, yo no consumo boldenona. Los procesos son lentos, son costosos, son terriblemente desgastantes, y una boldenona que se puede dar en carne, se puede dar, es claro que la boldenona se utiliza en Colombia, puede acabar con la carrera de un deportista, de un medallista, de una gran persona que además se deprime, inmediatamente pierde todo el apoyo de todo el mundo y al final le toca solo defenderse. El caso de Lupita González es clarísimo. En México era un ídolo hasta que dio positivo por trembolona y hoy en día nadie la oye, nadie la escucha. Lupita pues se debió dopar o no, pobre mujer, y ahí quedamos. Pero peor que eso son los dopajes o los resultados adversos de los deportistas que duran en investigación meses. O sea, volvamos. Años. Fabián Puerta, quizás el resultado analítico adverso salió a principios del año pasado. No fue de 18, creo que pues, no sé. si me dan pero bueno, momento, lleva más de un año. Lleva un año. A ver, vengan, ya les digo porque tengo la lista acá. Álvaro Montero lleva también un montón de tiempo y no sabemos qué pasa. Y no les define la situación, los deportistas no saben. Y esto, para los abogados, es supremamente difícil porque uno tiene que lidiar con la angustia de un ser humano. Es terrible. Que les dice, a ver, pero a mí me toca pagarle a usted y además no puedo competir para pagarle. No puedo producir, no me pagan, me suspendieron los patrocinios. ¿Qué hago? Y esto es angustioso y tiene que ser un llamado a que vengan. Y ahí sí, como dice Andrés, uno de los pilares del derecho procesal es que el proceso debe ser célere. Y la risa viene porque pues en Colombia muy pocos procesos lo son, pero en miércoles uno esperaría que le definan al deportista en un sobre todo tema de es que 2 son meses. 3-4 deportistas los que tienen el problema y las federaciones no son unos juzgados civiles del circuito. Mire, que están... Fabián Puerta, boldenona 11/06 del 18. Junio del 18. Junio del 19, enero del 20, año y medio. Año y medio. Entonces, pues bueno, con esto debemos terminar. Esto, yo quiero hacer personalmente un llamado a que no panda el cúnico, como diría el Chavo del 8. El Chapulín. El Chapulín. La carne tiene... El tema de los esteroides en Colombia está regulado. Tiene mínimo. Al 99.9% de las personas que viven en Colombia no les ocurre nada si la consumen. Los deportistas deben tener un mayor cuidado con el tema de especialmente de sus suplementos. Porque es que eso es otra cosa más que la carne. Todos esos quemadores de grasa, algunas proteínas que no vienen de un laboratorio que certifique el origen de eso, aun cuando el laboratorio certifica, pues que las produce, que certifique que están libres de sustancias prohibidas, no es una garantía total de éxito. Pero ese tema de los suplementos puede traer más dificultades que la carne contaminada. Pero esperemos a ver qué pasa. A todos los deportistas que en este momento están en una situación de estas, de verdad, de todo corazón les deseamos. Tienen nuestro mayor apoyo, así sea emocional. El mayor de los éxitos. No compartimos ninguna alegación de que en Colombia existe un tal o un susodicho dopaje de Estado por ninguna causa. No. Pero por supuesto... Hay problemas. Y si el Estado no se pone pilas, podemos acabar siendo una Rusia. Eso sí. Entonces... Eso sí, porque creo que es el segundo o el tercer país más dopado del mundo. No sé. Pero tenemos una lista, bueno, francamente, el caso es que pavorosa. Hay cosas por mejorar, pero no hay que entrar en pánico ni en ningún caso. Y los deportistas, la gran mayoría son gente fantástica. Reiteramos que queremos que María José esté aquí el próximo programa, esperamos que así sea. A todos los oyentes les deseamos un muy feliz, muy próspero y lleno de éxitos 2020.
Este es la casa de todos ustedes siempre que nos quieran mandar un mensaje. Si tienen algún tema que quieran venir a comentar en el programa, pueden hacerlo y pueden ponerse en contacto con nosotros. Dentro de la descripción del programa les dejamos nuestras redes sociales y de verdad que esperamos que sea un año muy provechoso para el deporte colombiano, para todos ustedes y para nosotros. A Luis en los micrófonos, muchísimas gracias y nos oímos entonces dentro de 8 días en otro programa de Deporte al Derecho. Muchas gracias. Un abrazo. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.